tu poder restaurador, quiero sentir tu poder libertador, quiero sentir tu poder. Dios me bendiga, mis amados hermanos, sean todos y cada uno bienvenidos al devocional del día de hoy. Amén, aleluya. Gracias, hermano, por su sintonía. Estamos muy contentos de tenerle aquí cada día escuchando la palabra del Señor. Amén. Que sea esta semana, hermano, que inicia una semana llena de bendiciones, una semana llena de gloria, una semana en la cual Dios nos va a sorprender. Amén, como lo hace cada día. Aleluya. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por estar con nosotros, Señor bendito. Gracias por permitirle a nuestra alma regresar a nuestro cuerpo y despertar esta mañana. Señor amado, gracias por el descanso que nos has dado este fin de semana. Y gracias, Señor bendito, por los míos, Señor bendito. Bendícelos, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Bendice a mis hermanos y a mis hermanas, Señor amado, que se reúnen aquí día a día a escuchar tu palabra y que sea, Señor bendito, un día de bendición. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Aleluya. Gloria a Dios. El día de ayer, mis amados hermanos, les decía que íbamos a platicar hoy de cómo identificar la voz de Dios. Amén. Ayer, hermanos, estábamos hablando acerca de cómo es que la gente no escucha a Dios. Amén. Aleluya. Y hacíamos la pregunta, ¿verdad? ¿A quién estamos escuchando? Aleluya. Amén. Entonces, hoy vamos a hablar de cómo identificar la voz de Dios. Hermano, yo le aconsejo, le sugiero que le dé a Dios el tiempo que Él se merece. Escuchando, mi amado hermano, atentamente su voz cuando Él le habla a su corazón. Amén. Aleluya. Dele ese tiempo al Dios. Ese tiempo es de Él. Él se lo ha merecido, Él se lo merece. Y escuche atentamente su voz cuando Él esté hablando a su corazón. Aleluya. En el devocional de ayer se trató de por qué la gente no escucha la voz de Dios. Y veíamos que por las muchas distracciones, hermano, que hay en el mundo, si dejamos que esas distracciones nos controlen la mente, seremos impedidos a escuchar la voz de Dios. Porque entonces, hermanos, no controlarán solamente la mente, sino todo nuestro ser. Amén. Aleluya. Lo vuelvo a repetir. No controlará las distracciones del mundo, no controlarán solo nuestra mente, sino que controlarán todo nuestro ser. Ayer tocábamos 7 áreas o 7 puntos interesantes que impiden escuchar la voz de Dios. Amén. Yo le recomiendo, mi amado hermano, que si no ha escuchado el tema de ayer, lo escuche cuantas veces sean necesarias, mi amado hermano, porque es muy interesante ver cómo es que la gente, hermano, no está escuchando a Dios, y puede hacer de que en esas 7 áreas que tocábamos el día de ayer, o 7 puntos, hermano, que se tocaban el día de ayer, puede ser que más de alguna estemos siendo identificados nosotros mismos. Amén. Aleluya. Así que le recomiendo que lo escuche cuantas veces sea necesario. En el libro de Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2 dice que Dios ha hablado a los suyos desde el principio. Amén. Una vez más, Dios ha hablado a los suyos desde el principio, dice. Y en la actualidad se comunica con los creyentes en Cristo por medio del Espíritu Santo. Amén, aleluya. Pero ahora la pregunta del $1,000,000 es, ¿cómo podemos estar seguros de que lo hemos escuchado? Amén. La pregunta de ayer fue, ¿qué es lo primero que se hace al levantarse por las mañanas? ¿O qué es lo primero que se escucha al despertarse por la mañana? Yo siempre recomiendo que después de la oración de agradecimiento, mi amado hermano, por permitirle a nuestra alma
regresar al cuerpo, deberíamos de iniciar el día leyendo las Escrituras. Iniciar el día con la palabra de Dios. Yo sé, hermano, que si alguien no es, hermano, no es leedor o no está acostumbrado a leer, hermano, especialmente tan temprano en las mañanas, mi amado hermano, que dé inicio tal vez con 1 o 2 versículos, pero que inicie su día leyendo la palabra de Dios. Que medite en estos 2 versículos todo el día. Amén. Aleluya. Pero ha dado un paso, ha dado un inicio de comenzar su día con la palabra de Dios. Poner el oído alerta, mi amado hermano, para escuchar su voz. Escuchar cuál es su voluntad ese día. A quién Él quiere quizás que usted y yo bendigamos ese día. Gloria al Señor. También, hermano, no solamente iniciar el día con la Escritura, con la palabra de Dios, sino que también terminar el día así. A la hora que se va uno a la cama, hermano, terminarlo con la palabra de Dios. Amén. Yo, hermano, dejé de ver noticias antes de irme a dormir, hermano. ¿Por qué? Porque me mantenían despierto. Mis noticias las veo durante el día, hermano, pero yo prefiero 1000 veces ir a la cama con una buena dosis de la palabra de Dios, hermano, y despertar igual, con una buena dosis de la palabra de Dios. Si yo me voy a la cama así, mi amado hermano, yo le aseguro que uno duerme mucho mejor. Amén. Porque uno duerme meditando en la palabra del Señor. Y se despierta, hermano, a leer una buena dosis de la palabra del Señor, hermano, iniciando el día, uno va a estar todo el día meditando en esa palabra. No importa lo que mire después, hermano, pero la palabra siempre va a estar ahí. Aleluya. Gloria al Señor. Hoy vamos a estar hablando de cómo identificar la voz de Dios, le decía. En el texto que leímos dice que Dios ha hablado a los suyos desde el principio. O sea, que en la antigüedad también hablaba. Amén. La Reina Valera del 60 dice que hablaba de muchas maneras a los padres por medio de los profetas. Amén. Y ahora a nosotros los creyentes se comunica en Cristo por medio del Espíritu Santo. Aleluya. Entonces, ¿cómo identificar la voz de Dios? Alguien pudiera decir, yo no sé cómo hacer esto, o yo no sé cómo. Amén. Bueno, primero tiene que ver, hermano, primero tiene que ver que sea consistente con la palabra escrita. Y cuando digo que sea consistente con la palabra escrita, me refiero a la voz de Dios. Si aquella voz que, hermano, que usted siente en su alma y en su corazón, hermano, es consistente con la palabra escrita, créame que es Dios hablando a su vida. Tiene que concordar, hermano, con la palabra que está escrita. Porque Dios nunca dirá algo que vaya en contra de su palabra. Dios, hermano, no se contradice al hablar. Aleluya. Entonces, debemos de preguntarnos si concuerda esta voz con la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Si lo que me están diciendo que debo de hacer concuerda con la palabra de Dios. Es muy importante que la leamos para conocerla. Amén. Vuelvo a repetirlo. Es muy importante que leamos la palabra para poderla conocer. Recuerde que Dios nos dio las escrituras, amados hermanos, para que no nos perdiéramos. Amén. Hermano, es nuestro compás, es nuestro guía. Amén. La palabra de Dios, hermano, es ese compás que tenemos, hermano, que nos dirige si vamos al norte, al sur, al este o al oeste, hermano, es nuestra guía. Amén. Ese sería el primer paso. Amén. Y entonces, segundo, hermano, sería, hermano, ver de que Dios a menudo entra en conflicto con la naturaleza humana. Si lo que tú estás viendo, hermano, sintiendo, no está en conflicto con tu naturaleza humana, hay que pensarlo 2 veces. ¿Quién te está hablando? Cuando Él le hizo el llamado a Moisés, Él entró en conflicto con la naturaleza humana de Moisés. Moisés le dijo, tardo en el habla y torpe de lengua soy. Dios le dijo, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al hombre, o quién hizo al mudo y al sordo y al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? En otras palabras, el Señor le está diciendo,
para mí no hay nada difícil. Y Moisés, hermano, Moisés no era tanto que fuera torpe de lengua, sino que Moisés tenía un conflicto con su alma, hermano, de regresar a Egipto, hermano. Entonces tenía miedo. Esa era su naturaleza de humana. Tenía temor de regresar porque con miedo había salido allá. Amén. Lo habían buscado por haber matado a un egipcio. Entonces, hermano, Dios lo pone claro. Amén. Moisés, hermano, le pidió ver su gloria a Dios. Entonces, cuando Dios se lo concede, Moisés se tuvo que esconder mientras pasaba la gloria de Dios. Tuvo que esconder en la piedra, hermano. Mientras pasaba la gloria de Dios, dice que envió sus espaldas. Amén. Una experiencia gloriosa. Entonces, quizás, hermano, quizás nunca tengamos una experiencia así. O quizás, hermano, nunca vayamos a ver lo que Moisés miraba o la que tenían los profetas para hablarle al pueblo. Pero dice Juan, hermano, capítulo 14, verso 26, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Entonces Dios, hermano, siempre va contra el conflicto de la naturaleza que el hombre tiene. Contra el conflicto, hermano, va en contra del conflicto, o tiene, perdón, conflicto con la naturaleza humana del hombre. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces le decía, a menudo entra en conflicto con la naturaleza de Dios, como que entrara a una guerra. Amén. Con el conflicto del ser humano. Gloria a Dios. Y otro conflicto que Dios tiene en la naturaleza humana es nuestra voluntad. Jesús mismo tuvo que entregar, hermano, o tuvo que renunciar a su voluntad en el Getsemaní. Amén. Y ahí aceptar la voluntad de Dios. Cuando queremos que nuestra voluntad sea la voluntad de Dios, entonces Dios guardará silencio. Amén. ¿Por qué? Porque queremos forzar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y Dios siempre va a estar en desacuerdo con nuestra voluntad. El pueblo de Israel, hermano, quería rey. Dios, hermano, no quería que el pueblo tuviera rey. Pero ellos insistieron en su propia voluntad. ¿Y qué fue lo que pasó? Obtuvieron a un Saúl. Dios tiene conflicto con la naturaleza humana. Gloria al Señor. El segundo punto, hermano, de cómo, hermano, cómo identificar la voz de Dios, hermano, es que Dios desafía tu fe. En nuestro caminar con Dios, hermano, es necesario subir, hermano, a otro nivel. Dios, hermano, no permite ni quiere que nos quedemos en el mismo nivel toda la vida. Si no, mirémonos en el ejemplo, mis amados hermanos, de los apóstoles. Desde su llamado hasta el día que ellos murieron, su nivel fue de aumento en aumento. Comenzaron, hermano, como discípulos, aprendiendo, hermano, y terminaron, hermano, como grandes hombres de fe, hermano, y aquellos hombres que hicieron milagros y prodigios, hermano, en el principio de la iglesia. Amén. Si insistimos en quedarnos siempre en el mismo nivel, jamás vamos a crecer. Jamás creceríamos si nosotros insistimos en quedarnos siempre en el mismo nivel. Cuando Dios nos encomienda a algo y le decimos que no podemos, le estamos diciendo que Él se equivocó. Amén. Y Dios, mi amado hermano, nunca se equivoca. Su desafío siempre será en hacer algo que sí podemos hacer. Amén. Aunque nosotros no nos sintamos capaces de hacer. Amén. Lo vuelvo a repetir de esta manera. Aunque nosotros, hermanos, nos sintamos incapaces de hacer algo en Dios, hermano, Dios siempre nos va a pedir que hagamos algo porque Él sabe que sí lo podemos hacer. Cuando nos rendimos a su desafío, Él entonces hará que nuestra fe vaya de aumento en aumento. Amén. Y nos lleva a niveles que nunca nos hubiéramos nosotros imaginado. Vamos a crecer. Crecemos, hermano, cuando nosotros nos sometemos, hermano, o diciendo de la mejor manera, cuando nosotros nos rendimos
Amén. Ante los desafíos de Él. Entonces, hermano, Él nos lleva de nivel en nivel para que nosotros no nos quedemos en el mismo lugar, sino que para que vayamos creciendo. Amén. Y para ir concluyendo, hermano, vemos que, en este tercer punto, vemos que a veces Dios nos habla suavemente. Amén. A veces Dios habla suavemente. En Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 12, dice que Dios, hermano, que Dios se le manifestó a Elías con suavidad. Amén. Dice el texto, y tras el terremoto, dice un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. La Biblia de las Américas dice que el susurro era de una brisa apacible. Y la Nueva Traducción Viviente lo describe, hermano, que hubo un suave susurro. Con frecuencia, mis amados hermanos, Dios quiere hablarnos en el silencio. Amén. De algo sí debemos de estar seguros, mis amados hermanos, es que debemos de aprender a identificar la voz de Dios. Ahí en los momentos de soledad, ahí en los momentos cuando ya, hermano, cuando allá afuera el mundo sigue igual, pero hermano, adentro donde nosotros estamos, algo está cambiando, hermano, ahí en esa soledad, cuando ya no hay ninguna interferencia, cuando ya, hermano, no hay nadie, hermano, ni nada que nos pueda estorbar, en ese silencio, Dios va a comenzar a hablarnos. Dios va a comenzar a hacer, hermano, a dejar oír su voz. Amén. Y vamos a identificar la voz de Dios. Por eso le decía que de algo sí debemos de estar seguros que debemos de aprender a identificar la voz de Dios. Gloria al Señor. Tenemos que llegar, hermano, a alinear nuestra vida y nuestras acciones o nuestra forma de actuar, hermano, con las enseñanzas y principios encontrados en las Escrituras, encontrado en la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Yo quería dejarte, mi amado hermano, este pensamiento ahí en tu corazón, en tu alma, mi amado hermano, para que lo medites y lo guardes siempre y la palabra te siga hablando. Amén. Aleluya. Vamos a orar, hermano, para quedar despedido de este devocional. No te pierdas el devocional del día de mañana, que estaremos hablando por qué verdaderamente necesitamos, hermano, escuchar la voz de Dios. Amén. Mañana estaremos ahondando en este tema, por qué debemos de aprender a escuchar la voz de Dios. Amén. Así que te invito para el día de mañana, mi amado hermano, para que te conectes y puedas escuchar, hermano, el por qué. Aleluya. El por qué necesitamos escuchar la voz de Dios. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Ahí donde estás vamos a orar. Padre, en el nombre precioso de Jesucristo. Gracias, Señor amado, por tu palabra. Gracias, Señor bendito, porque eres fiel y eres verdadero. Señor de la gloria, danos, Señor bendito, cada día más de ti, danos cada día más de tu palabra, que podamos gozarnos en ella. Señor amado, que podamos identificar tu voz, Señor amado, que podamos saber cómo identificar tu voz. Cada día, cada noche, Señor bendito, que podamos identificar esa voz que nos habla aún en el silencio. Padre Santo, muchas gracias, Señor amado. Bendice a mis hermanos, a mis hermanas, donde quiera que anden, llévalas en paz y en bendición, y asimismo regrésalas a casita. Si hay algún enfermo entre nosotros, Padre Santo, por favor sana, Señor bendito, envía tu palabra de sanidad, Señor de la gloria, porque escrito está que por tus llagas fuimos sanados. Gracias, Padre, en el nombre glorioso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Aleluya. Gloria al Señor, mi amado hermano. Nos vemos el día de mañana, primeramente de Dios, con hermano, con un tema más, con un devocional más. Amén. Gloria al Señor, mi amado hermano. Y donde quiera que tú andes, que el Señor te lleve en paz y en bendición y te regrese a casita. Amén. Medita en la palabra de Dios, lee la palabra de Dios, gózate en la palabra de Dios, cómete la palabra de Dios. Aleluya. Gloria al Señor.